La sala que nunca aparece. Una médica con años en guardias nocturnas acostumbraba a transitar por el pabellón antiguo, donde la luz siempre titilaba y el eco se colaba por los rincones. Una madrugada, al buscar un quirófano para asistir un caso de emergencia menor, tomó un pasillo que no reconocía, con paredes desgastadas y un silencio pesado que helaba la piel. Al final, vio una puerta abierta, sin señalización ni luz de emergencia. Decidió entrar y se encontró con una sala impoluta, camas alineadas, sábanas blancas impecables y un aire estéril que no encajaba con la condición del ala. La sensación le oprimió el pecho. Cuando avanzó, escuchó un crujido leve, como si se cerrara una puerta detrás. Todas las camas crujieron al unísono, como si alguien invisible se levantara de ellas. En ese instante, sintió una presencia detrás, casi al alcance del hombro, pero al darse vuelta, no había nada. Aterrada, salió disparada. Intentó regresar con colegas, pero el pasillo había desaparecido. En su lugar, encontró un muro de puertas típicas del ala principal. Nadie más en el turno recordaba una sala así, y en los planos oficiales del hospital no figuraba ese pasillo, ni esa ala. De madrugada, lo imposible se hizo carne. El niño del ascensor, una enfermera, entró al piso de pediatría justo al cierre del turno. Al pasar frente a una habitación vacía, sintió un sollozo suave que no venía de ninguna cuna. Siguiendo el sonido, encontró a un niño con pijama manchada, sentado en el suelo, rodeado de silencio absoluto. Le tomó de la mano con cuidado y se dirigieron al ascensor. Quería llevarlo a seguridad del ala administrativa. Cuando llegaron al elevador, la puerta se abrió sola. El niño se giró y con voz apenas perceptible dijo: «Ya me fui de aquí hace mucho». Al instante, se esfumó. La enfermera buscó en su bata, en las salas, bajo las camas. No había rastro. Revisó las grabaciones y descubrió que no había ningún niño registrado en esa ala, y que el turno no lo mencionaba en los registros. Nadie más lo vio. Esa imagen persistió en su memoria como un eco frío del olvido. La paciente sin rostro. En los turnos nocturnos, cuando el ritmo del hospital se apacigua y los pasillos se vuelven largos túneles de silencio, las cosas tienden a desdibujarse. Eso era lo que pensaba Damián, enfermero con más de 15 años de experiencia, acostumbrado a ver cosas que no siempre podía explicar. Aquella noche, sin embargo, se enfrentó a algo que superaba cualquier experiencia previa. Pasaba de las 2 de la madrugada cuando, durante su ronda habitual, notó que la luz de una de las habitaciones del ala clausurada estaba encendida. Aquella zona llevaba años cerrada tras un incendio que afectó una de las salas quirúrgicas. Nadie tenía acceso. Las puertas estaban con llave. Pero esa noche, desde el final del pasillo, se veía claramente el tenue parpadeo de un tubo fluorescente. Damián se acercó con cautela. La puerta, sorprendentemente, estaba entornada. Al empujarla, se encontró con una escena tan inusual como inquietante. En el centro de la habitación, una mujer estaba sentada en la cama, con una bata hospitalaria blanca. Estaba completamente quieta, con la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo, como si mirara sus manos, que reposaban sobre su regazo. No se movía, no respiraba, no reaccionaba. El enfermero, desconcertado, intentó hablarle, pero las palabras murieron en su garganta. Algo no estaba bien. Cuando dio un paso más, la mujer alzó lentamente la cabeza. Fue entonces cuando Damián sintió el frío treparle por la espina dorsal. Su rostro estaba completamente liso, sin ojos, sin nariz, sin boca, sin nada. Como si alguien hubiera esculpido una cabeza humana y olvidado darle rasgos. Solo piel lisa, tensada sobre una forma vagamente humana.
y sin embargo, de alguna manera, la figura parecía mirarlo. Retrocedió bruscamente, tropezando con el marco de la puerta. Corrió por el pasillo hasta la guardia, pálido, sin poder articular lo que acababa de ver. Lo acompañaron de vuelta, pero al llegar, la habitación estaba cerrada con llave, la luz apagada, todo en completo orden. En el sistema, esa habitación seguía marcada como inhabilitada desde hacía una década. Cuando solicitó las grabaciones de las cámaras, descubrieron que en ese pasillo, por algún motivo, la cámara había dejado de grabar justo entre la 1:58 y las 2:06 de la madrugada. Damián pidió el traslado a otro pabellón. Nunca volvió a pasar de noche por aquel sector. Con el tiempo, investigó un poco más y descubrió que años atrás, una paciente psiquiátrica murió en ese cuarto durante el incendio. Había estado internada por un trastorno severo de identidad corporal. Había arrancado todos los espejos de su habitación y se cubría la cara con vendas todo el tiempo. Repetía una y otra vez que no quería tener rostro. La camilla que rueda sola. Durante décadas, los pasillos del ala este del hospital han cargado con una fama que pocos se atreven a mencionar en voz alta. Aunque en los informes internos no figura nada fuera de lo común, todos los trabajadores de guardia saben lo mismo. A partir de cierta hora, ninguna camilla debe quedar suelta en ese pasillo. Luis, uno de los celadores más antiguos, siempre fue escéptico. Son cuentos de pasillo, solía decir, con el tono de quien ha sobrevivido a más de un susto. Pero todo cambió una noche, cuando decidió terminar su turno, dejando una camilla estacionada justo frente a la sala de transfusiones del ala este. Estaba cansado, las piernas le pesaban, y no quiso recorrer el trayecto completo hasta el depósito. Faltaban 15 minutos para las 3 de la madrugada. El hospital dormía. Solo el sonido constante de los respiradores, algún llanto lejano y el pitido de los monitores rompían el silencio. Fue entonces cuando el ruido comenzó. Al principio era un sonido tenue, como de metal vibrando. Luego, el eco de ruedas girando, rechinando sobre el piso encerado. Luis, que estaba en el descanso del personal, lo escuchó a través del pasillo. Se asomó y la vio. La camilla avanzaba sola, lentamente, como empujada por una fuerza invisible, con un ritmo irregular, como si alguien la guiara torpemente. La siguió con la mirada, paralizado. La camilla se detuvo justo frente a la puerta de la morgue. No había nadie en el pasillo, ninguna corriente de aire, ninguna pendiente en el piso. Era físicamente imposible que se moviera sola. Luis se acercó. En el aire flotaba un olor extraño, como a flores marchitas. Cuando tocó la camilla, esta estaba helada, más fría que el metal común. Sintió una punzada aguda en la sien, un vértigo fugaz y un impulso casi primitivo de salir corriendo. En los días siguientes, intentó no pensar más en el asunto. Pero una enfermera joven, que no conocía la historia, dejó otra camilla en el mismo lugar. Al día siguiente, la encontraron atravesada en mitad del pasillo, con las ruedas bloqueadas, aunque nadie la había tocado. La cámara de seguridad no mostró nada, o eso dijeron los técnicos. Luis, intrigado, decidió investigar. Revisando registros antiguos, encontró una historia enterrada en los archivos del hospital. Una paciente de edad avanzada, ingresada por una hemorragia interna, había sido olvidada durante un traslado. La camilla quedó en ese mismo pasillo, durante horas. Cuando la encontraron, ya estaba muerta. Nadie fue sancionado. Nadie asumió la culpa. Todo quedó silenciado en papeles administrativos. Desde entonces, los celadores comenzaron a dejar flores junto a la puerta de la morgue, como una ofrenda muda. Nunca más se volvió a dejar una camilla suelta en el ala este. Pero a veces,
Cerca de las 3, los que trabajan en ese sector aseguran oír ruedas arrastrándose por el piso y puertas que se abren suavemente, como esperando una visita final. Las voces del subsuelo. En el sótano del hospital, donde el aire es más denso y las paredes transpiran humedad antigua, se encuentra el archivo. Allí, entre estanterías oxidadas y pilas interminables de legajos, reposan las historias olvidadas. Diagnósticos escritos a máquina, recetas con tinta corrida y fichas amarillentas de pacientes que ya nadie recuerda. Rubén, un administrativo de turno nocturno, fue asignado a reorganizar ese archivo. No era su primera vez allí, pero esa semana algo era distinto. Lo notó desde el primer momento. Hacía más frío que de costumbre. El silencio no era absoluto, sino tenso, como si se escondiera algo entre las sombras. La tarea era simple: clasificar cajas, revisar nombres, cotejar fechas. Pero cada noche, justo a las 2:30, ocurría lo mismo. Rubén escuchaba voces. Primero, apenas un murmullo. Luego, como susurros que se deslizaban entre las hileras de carpetas, mezclándose con el zumbido del fluorescente dañado. Nunca entendía lo que decían. Eran fragmentos rotos de frases, gemidos suaves, jadeos contenidos. Pensó que era el cansancio, el aislamiento. Incluso consultó con un médico, quien le recetó descanso y dijo que era estrés. Pero una noche, lo que escuchó no fue un susurro. Fue un grito, un alarido seco, lejano, como de alguien atrapado al otro lado de una pared. Cayó una caja de la estantería más alta. Cuando la abrió, descubrió que contenía los historiales de un grupo de pacientes ingresados el mismo día y fallecidos el mismo día, en la misma sala, por un incendio. El incendio. En su momento había sido un escándalo, pero con los años se enterró entre burocracia y silencio. Una falla eléctrica provocó una explosión en el pabellón psiquiátrico del hospital. Varios pacientes murieron quemados, encerrados con llave en sus habitaciones. Entre ellos, 6 cuyas historias clínicas estaban en esa caja. Sus fichas estaban parcialmente chamuscadas, como si el fuego hubiera alcanzado el papel, pero no el resto del archivo. A la noche siguiente, Rubén bajó con una linterna. No había luz. Apenas encendió el foco, notó algo en el fondo del pasillo. Una silueta, de pie, quieta, entre 2 estanterías. No se movía, no emitía sonido, pero su presencia llenaba todo el ambiente. Rubén retrocedió lentamente sin apartar la vista. La figura parecía envuelta en cenizas, su piel oscura y resquebrajada como una corteza quemada. Tenía la cabeza inclinada hacia un lado, como quien pregunta en silencio, ¿por qué fue olvidado? Al llegar arriba, Rubén vomitó del miedo. Nadie le creyó. Le dieron licencia médica. Meses después, el hospital digitalizó todo el archivo y clausuró el subsuelo. Pero los técnicos que trabajaron allí durante las semanas siguientes reportaron apagones, herramientas que desaparecían y un olor persistente a quemado. Uno de ellos renunció tras ver, según dijo, una sombra caminando dentro de una estantería. Desde entonces, ese sector permanece cerrado, y aunque nadie lo dice en voz alta, los celadores cuentan que, si uno se queda en silencio frente a la escalera que baja al archivo, todavía se oyen voces. El espejo del quirófano. En el ala más antigua del hospital, existía un quirófano que ya no se utilizaba. No por falta de equipo, sino por lo que había ocurrido allí décadas atrás. Entre el instrumental viejo, oxidado por el tiempo, y los azulejos amarillentos, había un objeto que todos evitaban mirar. Un gran espejo con marco metálico, fijado a una de las paredes. En los tiempos en que el quirófano estaba en funcionamiento, el espejo servía para que los cirujanos pudieran observar el procedimiento desde diferentes ángulos. Con los años,
La superficie se volvió opaca, con manchas oscuras que parecían extenderse desde dentro del cristal. A nadie le gustaba estar solo en esa sala. El personal de limpieza pedía no entrar, y los pocos médicos que aún trabajaban en ese sector se aseguraban de cubrir el espejo con una sábana negra. Pero un cambio de administración trajo una nueva orden. Había que hacer inventario del material y retirar lo que no sirviera. Esa noche, Julián, un camillero joven, fue enviado a catalogar el quirófano abandonado. No creía en historias de fantasmas, y cuando vio el espejo cubierto, sonrió con desdén. Con un solo gesto, retiró la sábana. El cristal devolvió su imagen, aunque algo estaba mal. No era un reflejo exacto. En el espejo, su piel parecía más pálida, sus ojos más hundidos, y detrás de él había una figura. Una mujer con bata quirúrgica, el rostro cubierto de sangre, y las manos enguantadas sujetando algo que no podía ver. La figura no se movía, tampoco él. El aire se volvió pesado, casi imposible de respirar. Julián giró bruscamente para enfrentar a quien estuviera detrás. La sala estaba vacía. Cuando volvió a mirar el espejo, ya no estaba su reflejo. Solo la mujer, de pie, cada vez más cerca, con los dedos manchados de rojo extendiéndose hacia el cristal. En pánico, retrocedió hasta la puerta y salió corriendo. No dijo nada a sus superiores, pero desde esa noche comenzó a soñar con el quirófano. Siempre el mismo sueño. Él, en la mesa de operaciones, rodeado de médicos sin rostro, y la mujer acercándose con un bisturí. Semanas después, Julián enfermó de manera repentina. Una infección agresiva que los médicos no pudieron explicar. Murió en pocos días. Su última noche, según la enfermera que lo cuidaba, se incorporó en la cama, mirando fijamente hacia una esquina vacía de la habitación, y susurró: «Ya viene». El espejo sigue allí. Nadie lo ha retirado. La sábana negra volvió a cubrirlo, pero algunos dicen que, si uno se queda en silencio absoluto, puede escuchar un leve golpeteo desde el otro lado del cristal, como uñas tocando el vidrio, esperando que alguien se atreva a mirar otra vez. El paciente 502. Durante años, la habitación 502 permaneció cerrada por mantenimiento. Así figuraba en los registros del hospital, y así lo repetían los jefes de piso cuando alguien preguntaba por ella. Estaba ubicada en un extremo del 5º nivel, lejos del ruido principal, aislada por una doble puerta de acceso que casi siempre estaba con llave. Nadie la tocaba, pero una noche de guardia tranquila, con pocas internaciones y un extraño silencio dominando los pasillos, Lucía, una enfermera con más de una década en el lugar, escuchó un timbre sonar desde una habitación que, supuestamente, no debía estar ocupada. Era el botón de llamada de la habitación 502. Pensando que algún paciente había sido trasladado sin que ella lo supiera, se acercó. La luz del timbre parpadeaba. Cuando empujó la puerta, ésta se abrió sin resistencia. Dentro, había un hombre. Estaba acostado, cubierto hasta el pecho con las sábanas, mirando fijo hacia la ventana. Tenía la piel pálida, las mejillas hundidas y los ojos profundamente oscuros. Lucía sintió un escalofrío inmediato. Le preguntó su nombre. Él no respondió, solo desvió lentamente la mirada hacia ella. «Paciente 502», dijo con voz baja, rasposa, como si llevara semanas sin hablar. Lucía revisó la planilla. No figuraba nadie alojado allí. Buscó en el sistema informático. Nada. Volvió a entrar para hablar con él, pero la habitación estaba vacía. No solo no estaba el hombre, la cama estaba hecha, intacta, las luces apagadas, y el botón de llamada, desconectado desde hacía años. Esa misma noche, en el cambio de turno, preguntó por el número de habitación. Uno de los médicos más antiguos la llevó aparte. Le explicó que, en esa misma sala, había ocurrido algo que no figuraba en ningún informe oficial.
Años atrás, un paciente psiquiátrico fue admitido tras un intento de suicidio. No tenía familia. Su historial médico estaba plagado de diagnósticos contradictorios. Lo dejaron en la 502 por unos días, mientras decidían dónde trasladarlo. Pero una madrugada, comenzó a gritar. Los enfermeros que corrieron a asistirlo encontraron la puerta trabada. Por dentro, golpeaban, escuchaban objetos volar, sillas cayendo, cristales estallando. Cuando finalmente lograron entrar, encontraron la habitación vacía, pero destrozada. La cama volcada, el espejo roto, las paredes arañadas desde adentro. No había rastro del paciente. Jamás apareció. Desde entonces, esa habitación quedó clausurada. Pero cada tanto, alguien afirmaba ver una silueta en la ventana desde la calle, o escuchar los gritos, lejanos, como si aún resonaran en las paredes. Lucía pidió el traslado de piso esa misma semana. Otros empleados aseguran que, a veces, de madrugada, el timbre de la 502 vuelve a sonar. Siempre a la misma hora, 3:33 de la madrugada. Nadie entra más allí. Nadie quiere ser el próximo en encontrar al paciente, o en ocupar su lugar. El doctor del otro lado del vidrio. Desde que empezó a trabajar en el hospital, Tomás sabía que las madrugadas eran las peores. No por el trabajo en sí, sino por esa sensación constante de estar acompañado aun cuando no había nadie cerca. El hospital tenía sus rutinas, sus tiempos muertos, sus ecos y sus propias reglas no escritas. Una de ellas decía que jamás se debía dormir solo en la sala de descanso del tercer piso. Tomás lo ignoró. Era nuevo, recién salido de residencia. Quería demostrar que podía soportar las guardias más exigentes. Aquella noche, estaba agotado. Llevaba 30 horas sin dormir, con 3 pacientes críticos y una cirugía complicada. A eso de las 4 de la mañana, decidió tumbarse unos minutos en la sala de descanso del tercer piso. Un cuarto pequeño con una camilla vieja, un dispensador de agua y una enorme ventana que daba al pasillo interno del ala quirúrgica. Se recostó con la luz apagada. Afuera, todo era silencio. No sabía cuánto tiempo había dormido cuando sintió una presencia. Abrió los ojos lentamente y lo vio. Al otro lado del vidrio, un hombre lo observaba. No era un paciente, tampoco un médico del turno. Estaba vestido con un guardapolvo anticuado, amarillento por el tiempo, y una mascarilla quirúrgica colgando del cuello. Sus ojos eran lo peor, apagados, opacos, como de alguien que ya no pertenece del todo a este mundo. Tomás se incorporó de golpe, asustado. El hombre no se movió. Parecía observarlo con una mezcla de lástima y furia contenida. Entonces, levantó una mano y la apoyó contra el vidrio. El gesto era lento, deliberado. Tomás retrocedió hasta chocar con la pared. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que algo estaba mal, muy mal. La ventana donde aquel ser había apoyado la mano no reflejaba nada, no su rostro, no la sala, no la luz del pasillo, solo él, solo esa figura, como si el vidrio ya no fuera un vidrio, sino un umbral. Al encender la luz, el hombre ya no estaba. Temblando, Tomás fue a buscar a sus compañeros. Nadie había visto a nadie extraño. Recorrieron el sector, consultaron cámaras, y allí estaba. En la grabación, a las 4:17 de la mañana, se veía claramente a Tomás levantándose de la camilla, mirando hacia el vidrio. Pero no había nadie frente a él. Eso no fue todo. Esa semana, Tomás no podía dejar de pensar en lo que había visto. Investigó, preguntó, hasta que un cirujano jubilado, al escucharlo hablar del incidente, palideció. Le contó que, muchos años atrás, un médico había muerto en ese mismo piso, durante una cirugía en la que cometió un error irreversible. El paciente murió desangrado,
Él intentó suicidarse en el mismo quirófano, pero fue detenido. Lo lograron estabilizar, solo para que muriera 2 días después de un infarto masivo, en la misma sala de descanso del tercer piso. Desde entonces, varios médicos reportaron haber visto una figura idéntica, siempre a través del vidrio, siempre en silencio. Algunos dicen que no busca venganza, sino comprensión, que sigue allí, atrapado entre el remordimiento y el deber, que observa a los nuevos doctores como buscando a alguien que cometa el mismo error, o quizás alguien que lo libere de su condena. Tomás jamás volvió a dormir en ese piso, ni en ningún hospital. La ficha y la enfermera. Los pasillos del hospital se vaciaban lentamente después de la medianoche. Las luces, más tenues que durante el día, parecían proyectar sombras más largas, y cada eco de pasos retumbaba con una claridad casi insoportable. El personal de seguridad estaba acostumbrado a esa atmósfera. Con los años, uno aprende a convivir con la soledad y con el sonido de puertas que se cierran por corrientes de aire. Pero lo que nunca dejaron de comentar entre murmullos fue la aparición de una enfermera que, aunque todos habían visto al menos una vez, nunca existió en los registros. La primera vez que la notaron fue en el control de cámaras. Daniel, un guardia de turno nocturno, estaba revisando los monitores cuando vio a una mujer caminar por el pasillo del segundo piso. Llevaba un uniforme impecable, planchado y blanco, con una cofia antigua en la cabeza. Caminaba despacio, sin prisa, con un ritmo tan constante que parecía flotar más que andar. Daniel lo comentó al supervisor, pero cuando revisaron la lista de personal, no había ninguna enfermera asignada con esa descripción. Debió ser una practicante, concluyeron. Sin embargo, al revisar el archivo de fichajes, nadie con esas características había entrado al hospital. Los días pasaron y el suceso se repitió, siempre en el mismo pasillo, siempre alrededor de las 3 de la madrugada. La mujer caminaba, doblaba la esquina y desaparecía. Varios guardias la vieron con sus propios ojos, no solo en las pantallas. Uno incluso intentó seguirla, pero al girar el pasillo ya no había nadie. Y lo más inquietante, las cámaras no la captaban como a una persona real. Su imagen aparecía más tenue, borrosa, como si el lente se resistiera a enfocarla. Con el tiempo, empezaron a surgir rumores. Algunos afirmaban haberla visto dentro de habitaciones desocupadas, inclinándose sobre camas vacías como si atendiera pacientes invisibles. Otros juraban que, al cruzarla, sentían un aire helado, acompañado de un olor metálico, como a sangre seca. Una noche, un guardia nuevo decidió enfrentar el misterio. Armado de linterna y con la adrenalina de los incrédulos, esperó en el pasillo del segundo piso. Eran las 3:05 cuando la vio, tal cual le habían descrito. Uniforme antiguo, cofia blanca, pasos lentos. Caminaba sin mirarlo, pero cuando él se adelantó para bloquearle el camino, la enfermera levantó la cabeza. Su rostro no era un rostro completo. Estaba pálido, desdibujado, con los ojos hundidos en sombras profundas. Sonrió. Fue apenas un gesto mínimo, pero suficiente para helarle la sangre. Luego giró, atravesó la pared del pasillo y se desvaneció. El guardia renunció al día siguiente. Intrigado, un médico mayor que escuchó la historia decidió aportar un dato que pocos conocían. Años atrás, en ese mismo hospital, una enfermera había muerto trágicamente. Durante una epidemia que colapsó la institución, trabajó incansablemente durante días enteros, sin descanso. Fue encontrada en ese pasillo, desplomada contra la pared, con un frasco de morfina vacío a su lado. Nunca se supo si fue un accidente, un descuido por agotamiento o una decisión consciente. Su uniforme era el mismo que describían todos, antiguo, con cofia blanca. Desde entonces, la enfermera nunca fichó.
nunca volvió a aparecer en registros. Pero en las madrugadas, el hospital parece devolverle su lugar, como si aún siguiera cumpliendo con sus rondas eternas, cuidando a pacientes que ya no existen, atendiendo a un hospital que hace tiempo la olvidó. Los vigilantes actuales lo saben, no hablan mucho del tema, pero evitan ese pasillo a ciertas horas. Porque no importa si uno cree o no, cuando las luces tiemblan y el aire se enfría, todos sienten la misma certeza. Ella sigue ahí. El vigilante del ala abandonada. El hospital tenía un sector que llevaba años cerrado. Un ala completa de habitaciones, pasillos y salas que alguna vez estuvieron activas, pero que, tras un incendio menor y posteriores reformas, quedó fuera de uso. Nadie quiso reabrirla. Oficialmente, se decía que era por cuestiones de presupuesto y mantenimiento, pero entre los empleados circulaba otro motivo: las cosas extrañas que ocurrían allí después del cierre. Los guardias sabían que, aunque las puertas estuvieran clausuradas con candado, de madrugada se escuchaban pasos en su interior, tacones que resonaban sobre el piso, arrastres como de sillas moviéndose, o incluso el pitido intermitente de un monitor apagado hacía décadas. Por eso nadie quería hacer rondas cerca del ala clausurada. Nadie. Salvo un vigilante nuevo. Él estaba convencido de que se trataba de supersticiones. Tomaba la asignación de recorrer ese sector como un desafío personal, casi como una forma de demostrar que los demás exageraban. La primera noche que le tocó el turno, llegó con su linterna, y el eco de sus propios pasos lo acompañó. El aire era más frío en esa zona, impregnado de humedad y polvo. El pasillo principal terminaba en una reja oxidada, tras la cual solo se veía oscuridad. Cerca de las 2 de la mañana escuchó algo que lo detuvo en seco: el sonido metálico de un carrito de hospital rodando sobre el piso. Se quedó inmóvil, intentando convencerse de que era producto de su imaginación, pero entonces lo vio. A través de la rendija de la reja, una sombra alta empujaba lentamente un carrito metálico. No podía ver detalles, solo la silueta oscura avanzando en la penumbra. El vigilante encendió la linterna y la apuntó hacia adentro. El haz de luz atravesó el polvo suspendido en el aire, iluminando un pasillo vacío. No había carrito, no había sombra, solo paredes manchadas y puertas con pintura descascarada. Respiró profundo y volvió a su rutina, aunque con un nudo en el estómago. Las noches siguientes, la actividad se intensificó. Primero fueron voces bajas, como conversaciones apagadas detrás de las paredes. Luego, golpes secos en las puertas del interior. Una madrugada incluso juró escuchar su propio nombre, susurrado cerca de la reja. Comenzó a dormir poco y mal, perseguido por la sensación de que algo lo esperaba cada vez que se acercaba a ese sector. La experiencia más perturbadora ocurrió un viernes. Mientras anotaba en su planilla, la luz de emergencia del pasillo parpadeó y quedó en penumbra por unos segundos. Cuando volvió, había alguien parado del otro lado de la reja. Una figura de pie, inmóvil, con la postura erguida de un vigilante en guardia. Llevaba uniforme oscuro, similar al suyo, pero anticuado. No podía ver el rostro con claridad. Estaba sumido en una sombra imposible, como si la linterna no lograra alcanzarlo del todo. El vigilante retrocedió unos pasos, con la piel erizada. La figura del otro lado no se movió, solo lo observaba. Entonces, levantó lentamente la mano y señaló hacia el interior del ala clausurada, como invitándolo a entrar. Segundos después, las luces parpadearon de nuevo y la figura desapareció. Esa misma noche, el vigilante pidió el traslado a otro sector. No quiso volver a patrullar cerca de esa reja. Tiempo después, entre los registros viejos,
Alguien le contó que hacía décadas un guardia había muerto en esa misma ala durante el incendio que motivó el cierre. Nunca pudieron sacar su cuerpo a tiempo. Desde entonces, dicen que aún ronda, cumpliendo un turno interminable, esperando que alguien más tome su lugar en la guardia eterna. El corredor sin salida. En todo hospital, hay lugares que parecen no pertenecer al resto del edificio. Rincones olvidados, pasillos que nadie recorre, puertas que rara vez se abren. En este, existía un corredor en particular que despertaba desconfianza incluso en los empleados más antiguos. Se extendía detrás de una serie de depósitos, angosto y mal iluminado, como un túnel que no llevaba a ninguna parte. Los trabajadores lo conocían como el corredor sin salida. Nadie podía explicar con certeza por qué se había construido. En los planos oficiales, aparecía como un acceso de servicio que nunca se terminó. Pero lo inquietante no era su inutilidad, sino lo que ocurría dentro. Quienes lo habían atravesado describían la misma sensación. Al entrar, parecía que el aire se volvía más denso, como si costara respirar. Los tubos fluorescentes del techo parpadeaban hasta quedar en penumbras, y el silencio era tan profundo que cualquier paso resonaba como un golpe seco. Los pocos que se animaban a avanzar contaban que el pasillo parecía alargarse cada vez más. Aunque en los planos medía apenas unos metros, quienes lo recorrían aseguraban que caminaban durante minutos sin llegar al final. Y cuando finalmente lo hacían, se encontraban con una pared lisa, sin puerta, sin salida, como si el corredor se cerrara sobre sí mismo. Un enfermero joven, curioso por las historias, decidió comprobarlo por sí mismo. Esperó al final de su turno y se internó en el corredor con una linterna. A medida que avanzaba, comenzó a sentir un hormigueo en la piel, una electricidad leve que lo recorría de pies a cabeza. La luz de la linterna iluminaba apenas unos metros delante de él, pero nunca parecía acercarse al final. A los pocos minutos, empezó a escuchar pasos detrás. Al principio creyó que algún compañero lo había seguido, pero al girar no encontró a nadie. El pasillo estaba vacío. Volvió a avanzar, esta vez más rápido, y los pasos se aceleraron con él, como si alguien invisible lo persiguiera en la penumbra. El eco lo envolvía, rebotando en las paredes estrechas, hasta que perdió la noción del tiempo. Finalmente llegó a la pared. Extendió la mano y tocó la superficie fría del cemento. Sintió alivio, porque significaba que la historia del pasillo infinito no era más que exageración, pero el alivio duró poco. Detrás de él, los pasos se detuvieron. No eran ya ecos lejanos, sino pisadas firmes a menos de 1 metro de distancia. El enfermero giró la linterna con brusquedad y la luz iluminó un rostro pálido, inexpresivo, demasiado cerca del suyo. El grito que salió de su garganta quedó atrapado en el eco interminable. Cuando despertó, estaba tirado a la entrada del corredor, temblando, con la linterna aún encendida en su mano. Sus compañeros lo encontraron minutos después, incapaz de articular palabra. Lo único que logró balbucear fue que el pasillo no terminaba y que alguien lo estaba esperando allí. Con el tiempo, otros aseguraron vivir experiencias similares. Algunos decían haber visto sombras pegadas a las paredes, moviéndose en dirección contraria a sus pasos. Otros hablaban de susurros que los llamaban por su nombre, siempre desde el fondo del pasillo. Y más de uno aseguró haber llegado al final para encontrar no una pared, sino otra cosa. Una puerta antigua, de madera, que no figuraba en los planos y que desaparecía en cuanto parpadeaban las luces. El corredor fue clausurado con rejas y candados, pero aún así el rumor persiste, que aquellos que se internan demasiado lejos no siempre regresan, que hay quienes entraron y nunca fueron vistos salir, y que, detrás de esa pared sin salida, algo espera pacientemente, alimentándose del miedo de quienes se atreven a cruzar su umbral invisible.
El médico del pasillo oscuro. En todo hospital existe al menos un pasillo que inspira rechazo. No importa lo moderno del edificio, ni cuántas luces lo atraviesen. Siempre hay un sector donde los trabajadores prefieren no quedarse solos. En este hospital, ese lugar era un corredor estrecho y sombrío que conectaba la sala de archivo con antiguas oficinas médicas en desuso. Los empleados lo llamaban simplemente el pasillo oscuro. No era difícil entender por qué lo evitaban. Las luces titilaban sin razón, el aire era helado incluso en verano, y un olor a desinfectante viejo impregnaba las paredes desconchadas. Algunos decían que se escuchaban ruidos extraños, como el golpeteo de pasos arrastrados, mientras que otros hablaban de murmullos que parecían surgir del techo. Sin embargo, lo que más se comentaba era la figura que a veces se aparecía allí. Un hombre vestido con guardapolvo blanco, de rostro oculto bajo la penumbra. Las historias coincidían en algo. El supuesto médico no hablaba, ni se movía con brusquedad. Simplemente estaba allí, inmóvil, observando a quien tuviera la desgracia de cruzarse con él. Y cuando la persona retrocedía o parpadeaba, la figura desaparecía como si nunca hubiera existido. Una enfermera veterana relataba que, en una noche de guardia, había atravesado el pasillo para buscar unos expedientes. En la mitad del trayecto, vio al médico apoyado contra la pared, con la cabeza gacha. No escuchó pasos, ni respiración, pero supo que no estaba sola. Sintió que debía saludarlo, aunque no conociera su rostro. Apenas dijo un buenas noches, y la figura se enderezó lentamente, girando el cuello con un crujido metálico. La mujer huyó corriendo, y juró que los pasos resonaron detrás de ella hasta la entrada de la sala. Lo más inquietante ocurrió meses después, cuando un grupo de trabajadores de mantenimiento fue enviado a revisar las instalaciones del pasillo. Uno de ellos, mientras ajustaba un cableado, notó que había una puerta que no figuraba en los planos. Era de metal, oxidada, con un visor de vidrio opaco en el centro. Trató de abrirla, pero estaba cerrada desde adentro. Al pegar la oreja, escuchó un murmullo bajo, como si alguien recitara nombres uno por uno. Aquella noche, soñó con un quirófano antiguo, iluminado apenas por lámparas colgantes. Un hombre con guardapolvo se inclinaba sobre él, enumerando lentamente pacientes inexistentes, mientras en su mano brillaba un bisturí manchado. Lo más perturbador fue que al despertar tenía un corte superficial en el brazo, exactamente en el lugar donde, en el sueño, el médico había pasado la hoja metálica. Con el tiempo, más empleados comenzaron a ver al médico del pasillo. Algunos decían que sostenía carpetas amarillentas, otros que arrastraba instrumentos quirúrgicos oxidados. Siempre estaba a mitad del corredor, bloqueando el paso, como si vigilara algo oculto detrás de las paredes. Lo que nadie pudo explicar es cómo varios testigos coincidieron en el mismo detalle. En lugar de ojos, su rostro mostraba dos cavidades negras, profundas, como vacías. La administración decidió clausurar el corredor, tapiando la entrada con placas de yeso. Pero aún así, los ruidos continuaron. Varios médicos jóvenes juraron que, mientras revisaban expedientes en oficinas cercanas, escuchaban pasos al otro lado de la pared. Y más de un enfermero aseguró que, al girar la vista hacia el extremo clausurado, veía por un instante la silueta blanca del médico, quieta, observando desde la oscuridad. Se dice que el pasillo oscuro no desapareció, que sigue existiendo, esperando a quienes logran encontrar una de las puertas ocultas que aún lo comunican con el hospital. Quienes lo cruzan cuentan que el aire allí es más pesado y que si uno escucha con atención, puede percibir un susurro que lo sigue a cada paso, un murmullo constante que repite nombres en voz baja, como si alguien estuviera tomando lista de los vivos y de los que pronto dejarán de estarlo. El médico del pasillo oscuro no parece una simple aparición. Es un guardián, un vigilante de un corredor que no debería existir. Y cada vez que alguien lo ve, lo hace con la misma certeza,
que si se detuvieran un segundo más, si se atrevieran a mirarlo de frente, nunca volverían a salir del pasillo con vida. Los rezos en pediatría. En el ala más antigua del hospital, la sección de pediatría había sido cerrada hacía décadas. El área aún conservaba murales descoloridos con dibujos infantiles, estanterías con juguetes rotos y pequeñas camas oxidadas. Oficialmente, nadie debía entrar allí. Sin embargo, más de un enfermero juraba que, al pasar cerca de ese sector durante la madrugada, escuchaba algo imposible de explicar. Rezos. No eran oraciones claras, ni voces distinguibles. Sonaba como un murmullo colectivo, decenas de susurros entrelazados en un rezo incesante, repetitivo, que se apagaba apenas alguien se acercaba. Se decía que provenía de los pasillos vacíos, aunque otros afirmaban que nacía directamente de las habitaciones, como si un coro invisible las habitara todavía. Una médica joven, incrédula ante los rumores, decidió internarse una noche en el ala abandonada. Llevaba una linterna y un grabador portátil para registrar cualquier sonido. Al principio, solo escuchó el eco de sus pasos y el zumbido eléctrico de la linterna. Pero cuando atravesó la sala de juegos, el aire cambió. Una corriente helada le recorrió la espalda y las paredes comenzaron a resonar con un murmullo tenue. Encendió el grabador. Lo que registró después quedó guardado como evidencia de que algo o alguien seguía allí. El murmullo fue creciendo hasta convertirse en un rezo colectivo. Voces infantiles se entrelazaban con voces adultas, como si padres y niños rezaran juntos, pidiendo salvación en una lengua confusa. Algunas frases eran reconocibles, oraciones religiosas fragmentadas, pero otras parecían palabras desconocidas, repetidas como mantras. En medio del coro, una voz aguda destacó, la de un niño que repetía una súplica una y otra vez. La médica no pudo entenderla en ese momento, pero al escuchar la grabación más tarde, juraría que decía, «No nos olviden». El pánico la obligó a retirarse apresuradamente, aunque al mirar hacia atrás, distinguió algo peor que las voces. En el extremo del pasillo, las luces parpadeantes iluminaban pequeñas siluetas inmóviles, como sombras de niños de distintas estaturas, que la observaban en silencio. Ninguno se movía, pero todos parecían formar parte de ese rezo espectral que aún llenaba el aire. Con el tiempo, la médica no fue la única en tener experiencias allí. Varios camilleros, al pasar de noche frente a pediatría, aseguraron haber visto figuras pequeñas detrás de los ventanales sucios, como si alguien aún jugara en las habitaciones. Otros empleados escuchaban las oraciones incluso en sectores alejados. El murmullo se deslizaba por los conductos de ventilación y parecía perseguirlos hasta el ascensor. Lo más perturbador ocurrió una madrugada, cuando una enfermera entró accidentalmente al ala, buscando una camilla vieja. No encontró rezos, ni voces, pero en el suelo de la sala principal halló decenas de huellas pequeñas, marcadas en polvo. Huellas de pies descalzos, algunas frescas, otras casi borradas. No llevaban a ninguna salida. Todas se agrupaban alrededor de una de las camas oxidadas, como si los niños invisibles hubieran rodeado a alguien allí acostado. A la mañana siguiente, la enfermera pidió ayuda para retirar la cama. Al moverla, descubrieron que debajo había decenas de páginas sueltas, amarillentas por el tiempo. Eran oraciones escritas a mano, algunas con caligrafía infantil, otras con letra adulta temblorosa. Todas repetían lo mismo: súplicas de protección contra una enfermedad desconocida, ruegos desesperados para que alguien escuchara. Ninguna estaba firmada, pero algunas tenían manchas oscuras, como si hubieran sido escritas con prisa en medio de un sufrimiento agónico. Desde entonces, el área quedó definitivamente clausurada. Los muros fueron reforzados, las puertas aseguradas. Aún así, los rezos nunca se apagaron por completo. De vez en cuando,
Los nuevos residentes aseguran escucharlos al final de sus turnos, cuando el hospital parece dormido. Se dice que las voces pertenecen a los niños que murieron allí durante una epidemia olvidada, junto a los rezos desesperados de sus familias. Otros creen que no son almas atrapadas, sino algo más siniestro, un eco creado por la desesperación colectiva, una plegaria congelada en las paredes, repitiéndose eternamente. Sea lo que fuere, cualquiera que escuche esos rezos termina con la misma certeza. No son simples recuerdos, son llamados. Y quienes se detienen demasiado tiempo a escuchar, corren el riesgo de que esas voces los nombren, incorporándolos al rezo eterno de pediatría. El ascensor que nunca llega. En los hospitales, los ascensores suelen ser arterias invisibles que conectan la vida y la muerte. Suben cuerpos aún con esperanza hacia quirófanos y bajan cadáveres hacia la morgue. Pero en este hospital había uno del que nadie quería hablar. Se trataba de un ascensor en el ala más antigua, con puertas metálicas abolladas y un panel de botones gastados. Estaba clausurado desde hacía años, según los informes, por fallas eléctricas y problemas estructurales. Sin embargo, algunos juraban que todavía funcionaba, aunque no llevaba a ningún lugar conocido. Las primeras historias provenían de personal nocturno. Varios aseguraban que, a pesar de que el ascensor estaba fuera de servicio, en las madrugadas las puertas se abrían solas, dejando ver un interior iluminado tenuemente. El panel de números titilaba, y se escuchaba el zumbido del motor en movimiento, como si estuviera en uso. Más inquietante aún, había quienes habían visto siluetas difusas dentro de la cabina, de pie, inmóviles, esperando. Un camillero, incrédulo, decidió comprobarlo. En una de sus rondas, presionó el botón, convencido de que nada ocurriría. Para su sorpresa, el ascensor respondió con un sonido metálico, y las puertas se deslizaron lentamente. Dentro, la cabina estaba impecable, mucho más limpia que el resto del hospital. Entró, y en cuanto lo hizo, las puertas se cerraron sin que él tocara nada. El ascensor comenzó a descender, no hacia los pisos habituales, sino hacia un trayecto interminable. El hombre relató después que el panel de botones no tenía los números habituales, sino símbolos que no reconocía. Uno de ellos parecía un círculo con líneas cruzadas, otro semejaba una cruz torcida. El marcador digital, en lugar de números, mostraba caracteres extraños que cambiaban rápidamente, como si descendiera más allá de cualquier nivel conocido. Durante minutos interminables, el camillero sintió que bajaba sin detenerse. El aire en la cabina comenzó a oler a óxido y humedad. Cuando por fin el ascensor se detuvo, las puertas se abrieron hacia un pasillo oscuro, cubierto de baldosas rotas y paredes manchadas. No había luces eléctricas, solo lámparas antiguas de neón que parpadeaban intermitentemente. Desde el pasillo llegaba un murmullo distante, voces apagadas que parecían provenir de múltiples direcciones. El camillero no se atrevió a salir. Cuando el miedo lo paralizó por completo, las puertas se cerraron solas y el ascensor comenzó a subir de nuevo. El regreso fue tan largo como el descenso. Cuando las puertas volvieron a abrirse en el piso principal, el hombre salió corriendo, pálido, jurando que había pasado al menos una hora allí. Pero al revisar el reloj, apenas habían transcurrido 7 minutos. Nunca volvió a acercarse a ese ascensor. Con el tiempo, más empleados aseguraron haber tenido experiencias similares. Algunos decían que el ascensor los llevaba siempre al mismo pasillo en ruinas. Otros afirmaban que, al abrirse las puertas, habían visto salas de hospital repletas de camas ocupadas por figuras inmóviles, cubiertas con sábanas blancas. Ninguna se movía, pero todos coincidían en que, aunque sus rostros estaban ocultos, sentían que esas figuras los observaban. Hubo incluso un médico que desapareció sin dejar rastro. Su última ubicación confirmada fue frente al ascensor clausurado.
Nadie lo vio salir por ninguna puerta. Nunca más se supo de él. Desde entonces, el área fue bloqueada con placas metálicas, pero aún así, en las noches más silenciosas, algunos escuchan el zumbido del motor activarse, como si el ascensor siguiera en movimiento bajo tierra. Los rumores dicen que el ascensor es un acceso a un piso oculto del hospital, un lugar que no figura en los planos, ni en la memoria de nadie. Otros creen que no se trata de un espacio físico, sino de un pasaje hacia algo que no pertenece a este mundo. Un camino abierto por el sufrimiento y la muerte acumulada durante décadas. Hoy, los trabajadores nuevos suelen reírse de esas historias, hasta que una madrugada, mientras caminan por el pasillo vacío, escuchan el inconfundible ding metálico del ascensor llamando. Y aunque no haya electricidad conectada, las puertas se entreabren lentamente, mostrando un interior iluminado y esperando. Quienes tienen la temeridad de mirar demasiado tiempo aseguran ver sombras dentro, figuras que se mueven apenas, como invitándolos a entrar. La mayoría aparta la vista de inmediato, pero se dice que alguna vez, no resistió la curiosidad y aceptó la invitación, y desde entonces, cada vez que el ascensor vuelve a abrirse, hay un pasajero más esperando en su interior.